Era la mañana del 18 de febrero de 1992 en el pequeño pueblo costero de Puerto Escondido, al sur de Costa Rica. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte, tiñendo el mar de dorado y carmesí, mientras las calles adoquinadas permanecían vacías. Se escuchaban las campanas de la iglesia y el murmullo de las olas rompiendo contra el malecón. Esa calma estaba a punto de quebrarse por un hecho que marcaría la historia local. Ese día, un grupo de excursionistas se preparaba para visitar las cuevas de San Aurelio, un complejo subterráneo habilitado recientemente para el turismo. El recorrido, organizado por la agencia local Costa Verde Aventuras, incluía transporte, guía y equipo básico. Entre los participantes estaba la familia Delgado Ramírez, originaria de Quito, Ecuador. Ricardo Delgado, 43 años, ingeniero civil y aficionado a la fotografía. Su esposa, Elena Ramírez, 40, profesora de literatura, y sus hijos, Daniela, 15, y Andrés, 12. Era su primer viaje a Costa Rica y se hospedaban en el Hotel Bahía Serena, un edificio blanco con balcones cubiertos de bugambilias y vista al mar. Ricardo llevaba consigo una videocámara Panasonic M9000, de cinta VHS-C, con la que registraba cada momento. La noche anterior, en una de las últimas grabaciones revisadas por la policía, se ve a la familia paseando por el malecón. Elena compra artesanías, Daniela acaricia a un perro callejero, Andrés corre hacia un vendedor de globos azules. De fondo, el mar luce inusualmente agitado para una noche sin tormenta. Ricardo, tras la cámara, comenta: mañana, la aventura. A las 7:40 de la mañana del 18 de febrero, bajaron a la recepción del hotel con mochilas pequeñas y botellas de agua. Afuera los esperaba una furgoneta blanca con el logo de Costa Verde Aventuras. El conductor, Santiago Pizarro, un hombre de mediana edad con camiseta verde oliva y gorra negra, los saludó y ayudó a subir el equipaje. Dentro ya había una pareja chilena y un hombre solo, alto y canoso, que dijo ser canadiense. Ricardo encendió la cámara y grabó las presentaciones. El viaje hacia las cuevas duraba 1 hora y media, cruzando caminos de tierra y zonas de selva baja. En el minuto 23 de la cinta, la cámara capta fugazmente a un hombre en motocicleta, detenido a un lado del camino, con chaqueta oscura y casco sin visera. Parece observar la furgoneta hasta que desaparece de su vista. Nadie en el grupo parece notarlo. Santiago anuncia que tomarán un desvío por las lluvias recientes para evitar un puente dañado. Ricardo asiente y enfoca a Andrés, que dibuja una lancha en su libreta. A los 40 minutos, hacen una parada en una tienda rural. Compran café y refrescos. Santiago se aleja para usar un teléfono público, mirando varias veces hacia el grupo. De nuevo en la ruta, el camino se estrecha y se cubre de árboles que bloquean la luz. Daniela señala un cartel cubierto de enredaderas: Cuevas de San Aurelio, 12 kilómetros. En el minuto 52 de la grabación se escucha un golpe metálico en la parte trasera. Santiago se detiene y baja a revisar. La selva es densa y silenciosa. El canadiense fuma, la pareja chilena toma fotos, Ricardo graba un tronco cubierto de hongos anaranjados. Santiago regresa diciendo que no es grave. Poco después, Ricardo apunta la cámara hacia atrás y capta lo que parece ser la misma motocicleta, ahora siguiendo a cierta distancia. La imagen es inestable. A las 9:15 llegan a una estructura de madera con techo de zinc, el centro de visitantes. Allí los recibe Marcos Herrera, el guía, delgado, de barba rala. Da las instrucciones: no separarse, no encender linternas sin aviso y no tocar las formaciones. En segundo plano, Santiago conversa con un hombre de camisa amarilla. Parecen intercambiar algo, aunque no se distingue. El grupo inicia la caminata por un sendero cubierto de hojas secas. La temperatura baja. Ricardo graba a sus hijos caminando juntos, seguidos por la pareja chilena y el canadiense, al final, el guía y el conductor. La entrada a la cueva es un arco natural de 3 metros. Un viento frío y húmedo sale de su interior. Marcos enciende una linterna potente y pide que lo sigan. El primer tramo del recorrido por las cuevas de San Aurelio era amplio y relativamente seguro. El suelo estaba cubierto de arena fina y fragmentos de roca, y la iluminación artificial colocada por la administración permitía avanzar sin tropezar. Aún así, el aire era denso y frío, con un olor a tierra húmeda y algo metálico,
como el de una moneda recién acuñada. Ricardo continuaba grabando. En los primeros minutos dentro de la cueva se escuchan risas nerviosas y comentarios sobre lo impresionante del lugar. Daniela, siempre curiosa, preguntó a Marcos si había leyendas sobre ese sitio. El guía sonrió de forma ambigua y respondió que algunos dicen que aquí dentro se escuchan voces cuando la cueva está vacía, pero que no debían preocuparse. A medida que se adentraban, la luz natural desapareció por completo. Solo quedaban las lámparas halógenas en puntos estratégicos y las linternas que portaba el guía. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones, algunas con formas casi humanas. Andrés se detuvo a observar una roca que parecía un rostro con la boca abierta, y Ricardo hizo un zoom con la cámara, captando en el lente algo curioso. Al fondo del encuadre, una figura oscura parecía moverse unos metros más atrás del grupo. En ese momento, Marcos pidió a todos que se reagruparan. Según explicó, había una bifurcación más adelante y debían asegurarse de que nadie se desviara. El canadiense, que caminaba en la parte media del grupo, preguntó si podían tomar fotos. Marcos respondió que sí, pero sin flash directo a las paredes para no dañar las formaciones. Al llegar a la bifurcación, el guía eligió el camino de la derecha, más amplio, y comentó que el otro estaba cerrado al público por desprendimientos recientes. Sin embargo, en la grabación de Ricardo, si se ajusta el brillo, se observa fugazmente una luz tenue proveniente del pasadizo prohibido, como si alguien más estuviera allí. Tras avanzar varios minutos, llegaron a una sala natural conocida como el altar. El techo se elevaba a unos 8 metros y en el centro había una formación rocosa que, con algo de imaginación, parecía un podio con una figura arrodillada. Marcos aprovechó para explicar la historia geológica del lugar. Mientras tanto, Santiago, el conductor, se apartó discretamente y se internó en un pequeño pasadizo lateral. Ricardo lo notó y giró la cámara hacia él, pero el hombre desapareció de vista. En ese mismo momento, un ruido metálico, como el choque de cadenas, resonó desde algún punto más profundo. Daniela se sobresaltó y Andrés apretó la mano de su madre. Marcos fingió no haberlo escuchado y continuó hablando. Poco después, el grupo retomó la marcha. Ricardo, intrigado, se rezagó unos segundos para grabar una estalactita iluminada desde abajo. Fue entonces cuando captó algo inquietante. En el extremo izquierdo del cuadro, junto a una grieta en la pared, se distingue por un instante el perfil de un hombre con casco y chaqueta oscura, el mismo que había visto en la carretera. El camino comenzó a descender. La humedad aumentaba y el suelo se volvía resbaladizo. Marcos advirtió que tuvieran cuidado y no se apoyaran en las paredes, ya que algunas se desmoronaban con facilidad. Al pasar junto a una de esas paredes, Andrés señaló lo que parecía un símbolo tallado. Un círculo con una cruz dentro, rodeado de pequeñas marcas. Marcos lo miró con seriedad, murmuró algo ininteligible y dijo que continuaran. A los 40 minutos de caminata, hicieron una pausa en otra sala amplia. Allí había bancos de madera para descansar y un pequeño panel informativo con fotografías antiguas de las cuevas. Entre ellas, una tomada en 1978 mostraba a un grupo de mineros posando frente a la entrada. En la esquina inferior derecha, apenas visible, había una figura oscura que no coincidía con ninguno de los presentes en la foto. Mientras el grupo descansaba, Ricardo se acercó al guía para preguntarle sobre el símbolo que habían visto antes. Marcos, visiblemente incómodo, respondió que no sabía nada y que no era importante. Sin embargo, su tono seco y evasivo quedó registrado en la cinta. Al retomar la marcha, la tensión en el ambiente aumentó. Las conversaciones se hicieron más cortas y el sonido del agua goteando desde el techo parecía amplificarse. De repente, se escuchó un fuerte golpe proveniente del túnel que habían dejado atrás. La pareja chilena se miró preocupada, y el canadiense, que hasta entonces se había mantenido en silencio, murmuró algo en francés. Marcos aceleró el paso y dijo que el siguiente punto del recorrido sería la salida secundaria, desde donde tomarían otro sendero hacia el exterior. Nadie preguntó por qué no regresarían por el camino original. En la grabación, minutos después, la cámara capta algo inquietante, un destello metálico, como el reflejo de una hoja de cuchillo, proveniente de un pasadizo lateral. El movimiento es rápido, pero suficiente para dejar constancia de que no estaban solos.
Cuando llegaron a la salida secundaria, encontraron una puerta de rejas metálicas, cerrada con un candado grande. Marcos buscó en su mochila, sacó una llave y abrió. Antes de salir, Ricardo giró la cámara hacia el interior de la cueva por última vez. En el fondo, más allá de donde la luz alcanzaba, se ve claramente una figura inmóvil, observándolos. El grupo salió al exterior y la luz del día los cegó por un instante. El nuevo sendero estaba cubierto de vegetación alta y no parecía muy transitado. Santiago, que había reaparecido sin que nadie notara cuándo, caminaba al final del grupo, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Lo que ninguno de ellos sabía era que, desde ese momento, todo lo que parecía una excursión turística se convertiría en una desaparición múltiple que estremecería a toda la región. El nuevo sendero que tomó el grupo se internaba en una zona del bosque poco conocida. Los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz, y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban el sonido de los pasos. El aire se sentía más frío que dentro de la cueva, como si hubieran cruzado una frontera invisible. Marcos iba al frente, caminando más rápido de lo normal. No daba explicaciones, y su postura rígida transmitía una sensación de urgencia que nadie se atrevía a cuestionar. Ricardo continuaba grabando, aunque la cámara comenzaba a mostrar interferencias breves, como si una estática invisible afectara el lente. A los pocos minutos, Daniela se acercó a él y le preguntó si notaba algo extraño. Ricardo asintió. No era solo el silencio absoluto, sino la sensación de que el bosque estaba observándolos. Ni un pájaro, ni el zumbido de un insecto. Nada. El canadiense, que caminaba detrás de ellos, dijo en voz baja que el sendero no aparecía en el mapa que había consultado antes de la excursión. Aseguró que en la página oficial de turismo solo figuraban 2 rutas, y ninguna coincidía con la que estaban tomando. A medida que avanzaban, comenzaron a aparecer restos de construcciones antiguas, muros de piedra cubiertos de musgo, postes de madera carcomidos y, en un punto, una especie de portal hecho con troncos que formaban un arco rudimentario. Marcos no se detuvo a explicar nada, pero Ricardo grabó todo. En una curva del camino, Santiago se adelantó al grupo y habló brevemente con el guía. No se escuchó lo que dijeron, pero al terminar, ambos miraron hacia atrás, como asegurándose de que todos siguieran juntos. El sendero se volvió más estrecho y el terreno comenzó a inclinarse hacia abajo. En un momento, Andrés resbaló y cayó de rodillas. Daniela corrió a ayudarlo, y mientras lo levantaba, notó algo semienterrado junto al sendero, un zapato infantil, cubierto de barro seco. No parecía reciente. Marcos la vio tomarlo y le ordenó con voz firme que lo dejara ahí. Ella lo soltó de inmediato, pero la expresión en su rostro quedó grabada en la memoria de todos. Minutos después, llegaron a un claro pequeño. Allí, en el centro, había una estructura de piedra baja, como una especie de pozo, pero sin agua visible. El borde estaba cubierto de símbolos similares al que Andrés había visto en la cueva, círculos con cruces, líneas curvas y marcas que parecían representar figuras humanas. El canadiense tomó una foto, pero apenas lo hizo, la cámara de su celular se apagó por completo. Intentó encenderla varias veces, sin éxito. Marcos pidió que se alejaran del pozo y continuaran. El tono de su voz había pasado de ser autoritario a claramente nervioso. Ricardo captó cómo Santiago evitaba mirar directamente la estructura, como si le produjera un rechazo profundo. Tras dejar el claro, el sendero descendió hasta un tramo cubierto de raíces gruesas que formaban escalones naturales. Allí, el grupo comenzó a escuchar algo que al principio parecía viento, pero que poco a poco se transformó en un murmullo indistinguible. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. Marcos aceleró el paso y les pidió que no se detuvieran. Ricardo, sin embargo, apuntó la cámara hacia un hueco entre los árboles y captó un destello, una figura humana de pie, completamente inmóvil, observando al grupo desde la distancia. Vestía ropas oscuras y un sombrero de ala ancha, pero su rostro no era visible. Cuando finalmente llegaron a un punto donde el sendero se bifurcaba, Marcos tomó el camino de la izquierda. Dijo que ese los llevaría a una carretera secundaria donde podrían encontrar transporte. Sin embargo, Ricardo notó algo perturbador. En el suelo, junto a la bifurcación, había una fila de piedras pequeñas formando una flecha que apuntaba hacia la derecha,
como si alguien quisiera indicar un camino diferente al que el guía estaba eligiendo. Poco después, comenzaron a escuchar un sonido repetitivo, metálico, similar al de una pala golpeando piedra. Venía de algún punto por delante. El canadiense preguntó qué era, pero Marcos no respondió. A los pocos minutos, encontraron a un hombre encorvado, cavando en el suelo. Llevaba una chaqueta sucia y un sombrero, y parecía no notar su presencia. Marcos lo saludó con un gesto breve, pero el hombre no levantó la vista. En lugar de eso, continuó golpeando la tierra con movimientos mecánicos, casi hipnóticos. Al pasar junto a él, Andrés lo miró con atención y dijo en voz baja, «No tiene ojos». Daniela lo reprendió por decir tonterías, pero Ricardo, al revisar la grabación después, confirmaría que los huecos donde deberían estar los ojos del hombre eran oscuros y vacíos. Más adelante, el sendero terminó abruptamente en una carretera estrecha y agrietada, aparentemente abandonada. Marcos anunció que tomarían un descanso allí antes de seguir. Santiago, por su parte, se apartó unos metros y comenzó a hablar por un radio portátil, aunque intentaba disimularlo. En ese momento, el murmullo que habían escuchado antes regresó, esta vez más fuerte y claramente proveniente del bosque detrás de ellos. Las voces parecían pronunciar palabras en un idioma desconocido, con un ritmo lento y cadencioso. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la carretera, levantando hojas y polvo. La pareja chilena se abrazó instintivamente, y el canadiense sacó una navaja pequeña de su mochila. Marcos, con un tono que intentaba ser tranquilizador pero no lo lograba, dijo que en unos minutos llegarían a un punto seguro. Sin embargo, nadie se sentía seguro. Ricardo, mientras tanto, notó que el sol comenzaba a bajar más rápido de lo normal, como si el atardecer hubiera llegado sin transición. El bosque a su alrededor parecía más oscuro, y los sonidos lejanos de la naturaleza seguían ausentes. Lo que ocurrió a continuación marcaría el inicio de la parte más inquietante de todo el caso, el momento en que dejaron de ser un grupo de excursionistas perdidos y comenzaron a convertirse en las víctimas de algo que no entendían. El grupo permaneció en silencio durante varios minutos en aquella carretera agrietada. No había señales de tránsito, ni marcas de pintura, ni rastro de vehículos. Parecía que nadie la había usado en décadas. El asfalto estaba cubierto de líquenes y raíces que lo rompían desde abajo, como si la naturaleza intentara borrarlo. Daniela fue la primera en notar algo inquietante. Aunque el sol estaba bajo, la temperatura descendía de manera desproporcionada. El aire se volvió tan frío que podía ver su propio aliento, algo completamente fuera de lugar para la época del año y la región en la que estaban. El canadiense caminó unos metros hacia un lado de la carretera, intentando encontrar una señal de celular. No tuvo suerte. En cambio, descubrió algo más perturbador: la carretera no continuaba mucho más allá. A unos 50 metros, el asfalto terminaba abruptamente en un muro de tierra y raíces, como si la vía hubiera sido cortada y tapada a propósito. Ricardo intentó grabar esa imagen, pero su cámara comenzó a mostrar una distorsión extraña, como ondas de calor en medio de un día frío. Al revisar la pantalla, notó que el muro de tierra parecía moverse muy lentamente, como si respirara. Marcos ordenó que no se acercaran y que retomaran la marcha hacia el otro extremo de la carretera. Sin embargo, al mirar en esa dirección, se dieron cuenta de que había una neblina espesa que no estaba allí antes. Se extendía como un muro blanco, bloqueando completamente la vista del camino. La pareja chilena comenzó a discutir en voz baja. Querían regresar por donde habían venido, pero el resto sabía que aquello no era opción. El sendero que los había llevado allí parecía ahora demasiado peligroso. En ese momento, Santiago, el ayudante del guía, terminó su conversación por radio y se acercó. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Le susurró algo a Marcos, y aunque nadie más pudo escuchar las palabras exactas, el tono dejaba claro que no eran buenas noticias. Sin dar más explicaciones, Marcos les pidió que siguieran caminando por la carretera, hacia la neblina. Dijo que más adelante había una construcción donde podrían resguardarse. Mientras avanzaban, la neblina comenzó a engullirlos lentamente. La visibilidad se redujo a apenas unos metros, y el sonido de sus pasos se amplificó de forma extraña, como si caminaran en un espacio cerrado. Fue entonces cuando empezaron a escuchar algo nuevo,
un golpeteo rítmico, metálico, pero no similar al que habían oído antes. Este sonaba más hueco, como si proviniera de dentro de una estructura. Daniela se detuvo, intentando identificar la dirección, pero en ese instante, una silueta emergió de la neblina. Era una mujer, vestida con ropa de los años 70, falda larga, blusa blanca y un pañuelo en la cabeza. Caminaba lentamente hacia ellos, con los brazos colgando a los costados. Su rostro estaba cubierto por una especie de velo oscuro. Marcos levantó una mano, como para detener al grupo, pero la mujer continuó acercándose. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo de golpe y levantó la cabeza. El velo cayó, revelando un rostro completamente inexpresivo, con ojos que parecían de vidrio. Nadie dijo una palabra. La mujer abrió la boca como para gritar, pero en lugar de sonido, de ella salió un chorro de aire helado que apagó la poca calidez que quedaba en el ambiente. De pronto, comenzó a retroceder lentamente, hasta desaparecer de nuevo en la neblina. Marcos apuró el paso y ordenó que la siguieran. El canadiense protestó, diciendo que no era buena idea, pero el guía aseguró que era el único camino hacia la construcción que buscaban. Tras unos minutos, la neblina empezó a aclarar y apareció ante ellos un edificio de 2 pisos, hecho de madera y piedra, con un letrero ilegible colgando torcido sobre la entrada. Las ventanas del piso superior estaban tapiadas con tablas, y la puerta principal parecía hinchada por la humedad. Marcos empujó la puerta y ésta cedió con un chirrido largo. El interior estaba oscuro, pero al menos ofrecía refugio del frío. Una vez dentro, el olor a humedad y madera podrida era casi insoportable. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, y en una esquina, una estufa de hierro oxidada. Ricardo encendió su linterna y comenzó a grabar el lugar, captando el polvo que flotaba en el aire. Santiago cerró la puerta con un seguro metálico y se asomó por una rendija para vigilar el exterior. La pareja chilena se sentó en el suelo, visiblemente agotada. Marcos les pidió que no se separaran y que no subieran al segundo piso, sin dar explicaciones. Dijo que lo mejor sería descansar unas horas y retomar el camino al amanecer. Sin embargo, esa noche nadie descansó. A las pocas horas, comenzó a escucharse de nuevo el golpeteo metálico, esta vez proveniente de las paredes mismas del edificio. Daniela, que intentaba dormir en una esquina, abrió los ojos y notó que el sonido tenía un patrón, como si fuera un código. Ricardo intentó grabarlo, pero cada vez que acercaba la cámara a la pared, el sonido se detenía. En un momento, el canadiense se levantó y caminó hacia una puerta lateral. Dijo que había visto una sombra pasar por ahí. Marcos se levantó de inmediato y le bloqueó el paso, diciendo que no debía abrirla. Pero el canadiense insistió y giró la manija. La puerta se abrió hacia un pasillo estrecho, y en el fondo, iluminada por la linterna, había una figura pequeña, agachada, como un niño. La figura giró la cabeza lentamente, y aunque no podían ver su rostro con claridad, algo en su postura era profundamente inquietante. De pronto, la puerta se cerró de golpe con una fuerza invisible, dejando al canadiense del lado de adentro. Golpeó varias veces, pidiendo que lo dejaran salir, pero Marcos no se movió. Después de unos segundos, los golpes cesaron. Un silencio espeso llenó la sala, hasta que se escuchó algo arrastrándose por el pasillo, alejándose. Marcos, con un rostro que parecía haber envejecido años en minutos, dijo que no podían abrir esa puerta nunca más. El resto de la noche transcurrió entre susurros y pasos que parecían recorrer el piso superior, a pesar de que todos estaban reunidos en la planta baja. Y entonces, justo antes del amanecer, escucharon un golpe seco en la puerta principal. Una sola vez. Luego, silencio absoluto. Marcos miró a Santiago, y sin decir palabra, ambos asintieron, como si entendieran lo que significaba. Lo que ocurrió después sería la última vez que el grupo estuvo completo. La mañana del 4 de septiembre de 1994, un grupo de trabajadores de la empresa hidroeléctrica Energía del Pacífico realizaba una inspección rutinaria en una zona de la cuenca del río San Aurelio, a 15 kilómetros al norte del pueblo. El plan era revisar un antiguo túnel de drenaje abandonado desde los años 70. La estructura estaba parcialmente oculta por maleza, y su acceso era tan estrecho que apenas cabía una persona encorvada. El capataz, Luis Alvarado,
decidió explorar un poco más para verificar si el túnel podía ser reutilizado como desvío. Apenas encendió su linterna, notó algo extraño. En la penumbra, a unos 10 metros, se distinguía la silueta metálica de un vehículo. Al acercarse, el aire se volvió denso, con un olor rancio, mezcla de óxido y algo más difícil de identificar. Cuando la luz tocó la carrocería, no hubo duda, era un autobús escolar antiguo, pintado de blanco, con franjas verdes desvaídas por el tiempo. Las ruedas estaban hundidas en el barro, y la parte frontal incrustada contra la pared de roca, como si hubiera llegado allí por la fuerza. No había rastro de un camino que explicara cómo había entrado. Luis dio aviso inmediato a la policía local. En pocas horas, llegaron agentes y un equipo forense dirigido por Carla Monge, especialista en escenas de hallazgos complejos. La operación fue lenta, el túnel era inestable y requería apuntalamiento antes de ingresar. Dentro, el autobús estaba cubierto por una fina capa de sedimento. Las ventanas laterales estaban selladas con tablas de madera clavadas desde dentro. El techo presentaba marcas profundas, como arañazos o intentos de escape. El olor a humedad y putrefacción impregnaba todo. En los asientos, se hallaron mochilas deterioradas, botellas de agua vacías y ropa infantil en avanzado estado de descomposición. Sobre uno de los asientos delanteros, un cuaderno escolar aún legible mostraba dibujos de cuevas, linternas y figuras humanas con rostros sin facciones. En el piso, junto al asiento del conductor, apareció una videocámara Panasonic M9000 cubierta de barro seco. El equipo forense la manipuló con guantes y la colocó en una bolsa de evidencia. Monge notó que el compartimento de la cinta estaba sellado con cinta adhesiva, como si alguien hubiera querido proteger el contenido a toda costa. Mientras se retiraban los objetos, un oficial informó que en la parte trasera había una puerta de emergencia bloqueada por dentro. Tras forzarla, descubrieron un pequeño pasadizo natural que se internaba más en la roca. El aire que salía de allí era frío y seco, distinto al del túnel. Un dron con cámara térmica fue enviado a explorar. Las imágenes transmitieron un corredor de unos 20 metros que terminaba en una cavidad irregular. En el suelo, se distinguían manchas oscuras y lo que parecía ser un montón de telas y huesos. No hubo confirmación inmediata sobre si se trataba de restos humanos, la zona fue sellada para análisis posteriores. La noticia del hallazgo se propagó rápidamente en el pueblo. Medios locales llegaron antes de que las autoridades pudieran dar un comunicado oficial. Los vecinos recordaron de inmediato el caso de los excursionistas desaparecidos en 1992. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Esa noche, en la comandancia de policía, la cinta encontrada en la videocámara fue reproducida. Las imágenes comenzaron con escenas ya conocidas de los archivos de investigación, el grupo llegando a las cuevas, las bromas de Andrés con su libreta, Daniela grabando a su madre. Pero luego aparecieron fragmentos inéditos. En uno de ellos, la cámara mostraba el interior de una cueva no registrada en el mapa oficial. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con algún pigmento oscuro. El grupo parecía nervioso, y el guía, Marcos, hablaba en voz baja, como intentando calmar a alguien fuera de plano. En el siguiente corte, el ángulo era inestable. La cámara enfocaba el suelo mientras se escuchaban pasos acelerados y respiración agitada. Una voz, probablemente de Ricardo, decía, "No podemos volver, está bloqueado". El último fragmento era confuso, la luz de la linterna iluminaba fugazmente un rostro desconocido, pálido, con ojos muy abiertos, observando a través de una rendija. Después, un golpe fuerte y la cinta se cortaba. Para los investigadores, el hallazgo del autobús no resolvió el caso, al contrario, lo llenó de nuevas preguntas. ¿Cómo llegó ese vehículo a un túnel sin acceso visible? ¿Qué ocurrió en el pasadizo trasero? ¿Y quién o qué era la figura captada en la cinta? En las semanas siguientes, el autobús fue retirado y llevado a un almacén forense. El análisis del barro reveló que había permanecido en ese lugar al menos 2 años, coincidiendo con la fecha de desaparición. Los objetos personales fueron clasificados y entregados a las familias para su reconocimiento. Sin embargo, la exploración del pasadizo se detuvo repentinamente por razones de seguridad estructural, según el comunicado oficial.
Varios testigos afirmaron haber visto camiones militares llegando de madrugada y retirando cajas metálicas del lugar. Ninguno de esos movimientos quedó registrado en los informes públicos. Para los familiares, el hallazgo fue una mezcla de alivio y desesperación. Alivio, porque al fin había pruebas físicas del paradero del grupo. Desesperación, porque seguían sin respuestas claras sobre su destino final. Al día de hoy, el autobús permanece bajo custodia, y la cinta original nunca fue divulgada en su totalidad. Lo que ocurrió en las cuevas de San Aurelio sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del sur de Costa Rica. El hallazgo del autobús marcó un antes y un después para el pequeño pueblo de San Aurelio. Aunque las autoridades insistieron en que la investigación seguía abierta, para la mayoría de los vecinos estaba claro que nunca se conocería la historia completa. La versión oficial se resumió en un informe de 14 páginas donde apenas se mencionaban los objetos encontrados, el estado del vehículo y una breve descripción del túnel. Nada se dijo sobre el pasadizo trasero, las marcas extrañas en las paredes, ni el contenido de la grabación más perturbadora. Las familias de los desaparecidos no tardaron en señalar las contradicciones. ¿Por qué, si el autobús había sido hallado en un lugar tan inaccesible, nadie detectó señales de excavación o desplazamiento? ¿Cómo se explica que estuviera dentro de un túnel sin camino de entrada? ¿Quién selló las ventanas desde adentro? En los meses posteriores, surgieron múltiples teorías. Algunos aseguraban que el grupo había sido víctima de una secta que operaba en las cuevas desde décadas atrás. Otros hablaban de experimentos militares, apuntando a los misteriosos camiones que llegaron de madrugada. Un sector más supersticioso relacionaba el caso con las leyendas indígenas de la región, que advertían sobre guardianes subterráneos que castigaban a quienes perturbaban ciertas zonas prohibidas. Mientras tanto, el pueblo comenzó a transformarse. Lo que antes era un lugar tranquilo y casi olvidado, se convirtió en un punto de interés para curiosos, periodistas y cazadores de fenómenos paranormales. Llegaban caravanas de autos cada fin de semana, algunos con equipos de grabación, otros con simples linternas y teléfonos. No todos regresaban con buenas experiencias. Varios visitantes denunciaron haber escuchado voces en las entradas selladas, o sentir que eran observados desde la oscuridad. Uno de los testimonios más extraños fue el de Claudio Ibáñez, un excursionista experimentado que visitó la zona en mayo de 1995. Según relató, mientras exploraba un tramo de túnel derrumbado, escuchó un sonido metálico proveniente de algún punto bajo sus pies, como si alguien golpeara desde el interior de una caja. El eco duró unos segundos y luego todo volvió al silencio absoluto. Fue como si algo o alguien quisiera que supiera que estaba ahí, declaró en una entrevista para una emisora local. A pesar del interés creciente, las autoridades decidieron restringir el acceso total a las cuevas en 1996, alegando riesgo de derrumbes. Se colocaron rejas metálicas y carteles de advertencia, pero eso no detuvo a los más decididos. Los jóvenes del pueblo, en especial, veían en el lugar una prueba de valor: entrar de noche, avanzar unos metros y salir con alguna piedra o trozo de madera como souvenir. En 1998, un nuevo capítulo sacudió a la comunidad. Durante unas obras para instalar un nuevo sistema de agua potable, los obreros encontraron, a 3 kilómetros del túnel del autobús, una pequeña bóveda subterránea que contenía varios objetos: una brújula rota, una linterna sin pilas, un reloj de pulsera detenido a las 3:14 y un diario deteriorado. Aunque gran parte de las páginas eran ilegibles, algunas frases se podían descifrar. La luz viene de abajo. No debemos dormir al mismo tiempo. Si escuchan los pasos, apaguen todo. El hallazgo nunca fue oficialmente vinculado con el caso de los desaparecidos, pero para muchos fue una confirmación de que la historia que se conocía era apenas la superficie. Con el paso de los años, el interés mediático fue decayendo, pero para quienes vivieron aquellos días, la herida nunca cerró. Algunos familiares se mudaron lejos, buscando escapar de los recuerdos. Otros, como María Eugenia Torres, madre de Andrés, continuaron luchando por reabrir la investigación. En 2007, logró que el Congreso aprobara una solicitud para revisar el caso con nueva tecnología forense, pero la propuesta se estancó entre trámites y excusas presupuestarias. En 2013, cuando se cumplieron 21 años de la desaparición,
se organizó una vigilia en la plaza central del pueblo. Encendieron 15 velas, una por cada miembro del grupo, y colocaron frente a la iglesia una placa con todos sus nombres. Esa noche, varios asistentes aseguraron que, al mirar hacia el norte, en dirección a las cuevas, podían ver destellos intermitentes, como luces de linterna moviéndose en patrones irregulares. Ninguna autoridad corroboró el hecho. Lo más inquietante, sin embargo, ocurrió en 2019, cuando un trabajador municipal que limpiaba un viejo almacén encontró una caja de madera marcada con el sello de evidencia, caso SA/92. Dentro había varios casetes de vídeo en formato Hi8, todos etiquetados con fechas entre el 3 y el 7 de agosto de 1992, días posteriores a la última comunicación del grupo. No se sabe quién colocó esa caja allí ni por qué nunca fue registrada oficialmente. Según fuentes extraoficiales, el contenido era mucho más extenso y perturbador que la cinta encontrada en el autobús, incluyendo grabaciones de lugares que no figuran en ningún mapa conocido. Esa información nunca se hizo pública, pero algunos fragmentos filtrados circularon en foros de internet especializados en casos sin resolver. En uno de ellos, se veía una habitación estrecha con paredes de piedra húmeda. En el centro, había una mesa de metal con objetos alineados, botellas de vidrio, herramientas oxidadas, cuadernos y algo que parecía una máscara hecha de cuero. Una voz fuera de cámara susurraba algo ininteligible, y segundos después, la imagen se interrumpía con un fuerte chasquido. Para los investigadores independientes, este material sugiere que el grupo no murió inmediatamente después de su desaparición, sino que permaneció cautivo durante un tiempo. La pregunta que queda flotando es, ¿por quién? Hoy, más de 3 décadas después, las cuevas de San Aurelio siguen cerradas oficialmente, pero las historias no han dejado de circular. Los más ancianos dicen que, en noches sin luna, es posible escuchar desde el pueblo un sonido profundo, como un golpe rítmico bajo tierra. Otros afirman que no es un golpe, sino un llamado. El caso se ha convertido en un símbolo de todo aquello que las versiones oficiales no explican. Un recordatorio incómodo de que, a veces, los lugares más tranquilos esconden secretos demasiado grandes para ser revelados. Y así, entre silencio y rumores, la historia permanece viva. No porque se haya resuelto, sino precisamente porque nunca lo fue.